interesante y los invito a que vayan a la página, los lean, los revisen, están súper buenos. Entonces, la Cámara de Comercio estamos mirando bien de cerca todos esos ensayos que está publicando Arnaldo y su grupo y nada, estudiando las propuestas que están saliendo en esos ensayos. Así que estamos en conversaciones con Arnaldo para hacer otro webinar pronto para discutir el asunto de los municipios, que también publicaron un ensayo que está súper extraordinario. Así que son ensayos que nos invitan a pensar, reflexionar de cómo podemos mover más al sector privado y moverlo hacia un futuro de mayor crecimiento económico. Así que los invito a que vayan y los revisen. Me acompañan hoy interdirectores de nuestra Junta, o sea que yo soy Juan Carlos Agosto, para los que no me conocen, el presidente de la Junta de Directores de la Cámara de Comercio, y también tengo a Anessa Barreto, quien es empresaria de PRIME, de WorkHub, preside nuestro comité de pymes, está con nosotros. Cameron McKenzie, que también es empresario y principal de la firma McKinsey & Associates y presidente del Comité de Jóvenes de la Cámara de Comercio, y Freddy Castejón, CEO de WorldCaps, que también es un empresario aquí en Puerto Rico y presidente del Comité de Finanzas de nuestra Cámara de nuestro Comité de Banca de la Cámara de Comercio, que estaremos reaccionando a lo que nos diga Arnaldo. Tengo también a Miguel, nuestro director ejecutivo, que está trabajando en el asunto económico con Neisa. Así que nada, estamos aquí todos para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Y sin más, le presento a Arnaldo y la presentación de Small Business and COVID-19. Arnaldo, all yours. Bueno, muchas gracias, Juan. ¿Me pueden escuchar? Súper bien. Bien, perfecto. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y a la Cámara de Comercio por esta oportunidad de dialogar sobre un tema tan crítico para Puerto Rico en estos momentos, que son las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico, y compartir algunos de los hallazgos de este ensayo que publicó el Departamento de Investigación y Política Pública de la Junta de Supervisión Fiscal. Y quería añadir un poco para poder contexto de que este departamento es reciente, se creó en abril y tiene varios objetivos. Uno de ellos es proveer asistencia interna al trabajo de la Junta en áreas de investigación, análisis de datos y análisis de política pública. Como saben, la investigación pues tiene ¿verdad? Unos marcos un poco más extensos, unas líneas de tiempo más extensas, y esas líneas de tiempo pues permiten indagar y profundizar sobre temas que son muy complejos. Así que la Junta pues ha creado este departamento para proveer este espacio de investigación para ver si podemos indagar sobre temas que nos afectan y que nos han afectado por tantos años, y con segundo propósito, pues discutir los hallazgos de estas investigaciones tanto con el gobierno como con el sector privado, y por eso es que estamos aquí con la Cámara de Comercio, porque queremos que estos trabajos, estas investigaciones, estos ensayos, pues fomenten el debate de ideas y que fomenten la discusión sobre diferentes propuestas de cómo podemos resolver algunas de estas áreas críticas de política pública en el país. Y desde abril, como dijo Juan Carlos, hemos estado publicando una serie de ensayos, tanto en temas emergentes como la educación a distancia, la salud y los sistemas de vigilancia, y temas más a futuro como la reestructuración y cómo repensamos el gobierno de Puerto Rico, los municipios y el gobierno central. Y el tema de las pequeñas y medianas empresas era un tema muy importante, que era muy crítico en estos momentos. Entonces, una vez el gobierno federal le asigna 2.2 billones de dólares del CARES Fund al gobierno de Puerto Rico, pues vimos una oportunidad para publicar este ensayo y dar algunas recomendaciones de política pública al gobierno de Puerto Rico en cómo mejor utilizar este dinero para ayudar a este sector. Así que este ensayo, que lo pueden encontrar en la página de la Junta de Supervisión Fiscal, habla un poco del sector mediano y de pequeñas empresas, pero también habla de issues de política pública, de cómo podemos minimizar el impacto que va a tener, que está teniendo el COVID en este sector tan importante. Así que, sin más preámbulo,
la agenda de la presentación. Vamos a hablar un poco del sector de pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico. En Estados Unidos se utiliza este término de SME y a pesar de que hay diferentes, ¿verdad? Como se dice, thresholds de cómo se define una pequeña, mediana empresa en los Estados Unidos, la regla general es que menos de 500 empleados. Pero en Puerto Rico, pues nosotros hemos creado, tanto ya por ley ¿verdad? Históricamente se ha utilizado ¿verdad? Otros thresholds para definir el sector en Puerto Rico y la regla general es de menos de 50 empleados. Así que, pero obviamente estamos utilizando el término de SME en la presentación y lo estamos utilizando tanto bajo la definición de Estados Unidos, pero cuando estemos hablando de Puerto Rico, bajo el contexto de Puerto Rico. Vamos también a hablar un poco del impacto del COVID en la economía y en este sector tan importante, cómo se ve hacia el futuro las pequeñas y medianas empresas ante esta pandemia y lo que significa esto a largo plazo para la economía de Puerto Rico, y terminaremos con unas recomendaciones de política pública, tanto para el gobierno como para el sector privado. Lo primero que queríamos presentar era un poco la segmentación de los establecimientos de negocios que hay en Puerto Rico. Estos son datos que de seguro muchos de ustedes en la Cámara han visto. Sacamos los datos del County Business Patterns que hace el censo, que hace cada año. Y vemos que el 55% de los establecimientos en Puerto Rico son de menos de 5 empleados, así que vemos esa distribución a mayor empleados, pues menos distribución hay de establecimientos en Puerto Rico. Y esto es la misma segmentación que hay en Estados Unidos, ¿no? Cuando hace el mismo análisis en Estados Unidos, pues ve este mismo patrón y esta misma distribución. En la gráfica de abajo vemos cómo la distribución cambia, ¿verdad? Y que la gran mayoría de los establecimientos, los empleos están en establecimientos con más empleados, ¿verdad? Una distribución no es perfectamente inversa, pero sí vemos que más del 50% de los empleados están en estos establecimientos que tienen más de 50 empleados. Así que cuando hacemos el análisis con los datos de Estados Unidos, también es bien similar la segmentación en el sector. Así que nada, queríamos presentar esto y lo presentamos en el ensayo también para proveer contexto cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, cuál es la distribución en Puerto Rico en respecto a ellas. Otra cosa que hicimos es tratar de entender cómo está la economía y el desempleo en Puerto Rico como consecuencia del COVID. Es un tema bien complejo y complicado porque cuando se inserta el programa del desempleo, ¿verdad?, temporero como respuesta del gobierno federal, esos $600 adicionales, esa inyección que hace el gobierno federal a los programas de desempleo a nivel de estado, lo que se le dice el PUA, pues obviamente pues, causa una distorsión en los datos, en las estadísticas y en el comportamiento de tanto de patronos y como empresas. Así que es un poquito difícil ¿verdad?, evaluar el desempleo. En Puerto Rico, el Departamento del Trabajo, que es quien está encargado de publicar las tasas de desempleo, pues no ha publicado una desde febrero de 2020 y pues no esperamos que publiquen datos más recientes en las próximas semanas por la dificultad que están teniendo en otros ámbitos, ¿verdad?, operacionales. Pero sí, el Departamento Federal del Trabajo sí ha publicado los datos y lo ha hecho siempre para los estados y para Puerto Rico. Ahora mismo el Departamento Federal está teniendo también los mismos problemas de estadística por esta distorsión que está teniendo el PUA en cómo medir el desempleo. La última estadística que publicaron de Puerto Rico fue de un 26, casi un 27% de desempleo, y es la tasa más alta, y eso no debe sorprender a nadie antes del COVID, y pues era la tasa de desempleo más alta también. Pero hay colegas locales que indican que el desempleo real puede estar sobre el 40%, un poco difícil
utilizar las reclamaciones como una, ¿verdad? Como una estadística pura para estimar el desempleo, porque se calcula, son cosas diferentes, ¿verdad? El desempleo, la tasa de desempleo se calcula como a través de una encuesta a hogar, un household survey, y las reclamaciones pues son datos puros que salen del Departamento del Trabajo, pero una persona que está trabajando part-time pues puede tener una reclamación, es elegir una reclamación y la reclamación es proporcional, ¿verdad?, a las horas que está trabajando. Pero si tú participas en una encuesta de hogar, pues si estás trabajando part-time y estás recibiendo una reclamación, pues para efectos de la encuesta de hogar, pues estás empleado. Así que es un poco, ¿verdad? No son chinas con China. También hay un issue de que las reclamaciones, pues algo dinámico. Muchas de estas reclamaciones, pues surgieron con los lockdowns, y a nivel que los lockdowns han cambiado y las reglas han cambiado del gobierno, pues tú puedes hacer una reclamación y puedes, a nivel que las empresas abrieron sus operaciones, traen a trabajar los empleados part-time y puedes seguir reclamando el PUA, ¿verdad? A través del desempleo temporero de emergencia, y, pero para efectos de cualquier encuesta hogar, pues va a salir como si estuviese empleado. Así que es un momento bien difícil para todas las oficinas de estadística, tanto en Estados Unidos como en el mundo, de poder, ¿verdad?, de manera precisa establecer cuál es el desempleo real, porque es algo que está cambiando y realmente el PUA pues, ha distorsionado muchas de las dinámicas. Así que no sabemos, hay colegas que localmente que indican que puede ser sobre 40% el desempleo ahora mismo. No es irrazonable pensar eso, pero pues nosotros no nos atrevemos a lanzar un número porque pues, hay demasiadas cosas corriendo con los datos ahora mismo, y habría que esperar un poco ¿verdad?, que el efecto de PUA disminuya para entonces tener una mejor idea de cuál es el desempleo real en estos momentos. Pero sí queríamos mostrar esto como referencia, porque sí debe ser utilizado como una, ¿verdad?, como una variable a considerar cuando estamos ¿verdad?, pensando cuál es el desempleo real en Puerto Rico. Otra cosa que hicimos en el ensayo es que quisimos ¿verdad?, enfocarnos en el impacto que puede tener o que está teniendo el COVID en los pequeños comerciantes. Y aquí mostramos algunas estadísticas de estudios que citamos en el ensayo, que son bastante alarmantes. Un estudio de JP Morgan que publicaron antes del COVID indicaba que casi la mitad de las pequeñas empresas en los Estados Unidos tenían 2 semanas o menos de liquidez. Y esto es un issue que nosotros vimos, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad en otra vida, después del huracán María, trabajar muchos programas de pequeños comerciantes y trabajar directamente con comerciantes, y esto era evidente que muchas de las pequeñas empresas pues no tenían liquidez y que, como decimos, ¿verdad?, nosotros cuando a nivel personal pues estamos paycheck to paycheck. Otro estudio de la Cámara de Comercio a nivel federal indicó que, y esto fue en marzo, justo cuando la pandemia estaba comenzando, indicó que el 43% de los pequeños negocios pensaban que no podían subsistir por 6 meses si continuaba la pandemia con esa misma dinámica, y que estarían cerrando permanentemente. Aquí localmente, Azores, que es ¿verdad?, la Asociación de Restaurantes, hizo una encuesta también de sus socios, y durante el primer lockdown, la mitad de los restaurantes, según ellos, estaban cerrados. Nosotros, ¿verdad?, veíamos restaurantes abiertos, pero había muchos cerrados, aun cuando podían operar en forma de delivery o de carry-out. Muchos restaurantes decidieron cerrar, aún teniendo esa oportunidad de hacerlo. Y otra estadística bien alarmante es que el 50% de los encuestados de la Asociación de Azores no esperaban sobrevivir la pandemia. Así que nosotros hicimos un cálculo bien sencillo de cuántas pequeñas empresas en la industria de bebidas y comida y accommodations de menos de 20 empleados, hay en Puerto Rico alrededor de unas 3.500, y eso representa unos 36.000 empleados de empresas en Puerto Rico
de industria de bebida y comida y accommodations con menos de 20 empleados. Así que, y esas son las que son mucho más susceptibles a no sobrevivir la pandemia. Los colegas de Colmeda 66, que es una entidad sin fines de lucro que trabaja con el Science Trust, también hicieron una encuesta y pues indicaron que un tercio de los encuestados pues no veían una oportunidad de sobrevivir en los próximos 3 meses. Así que estos son estadísticas bien alarmantes, preocupantes, o sea, cuando uno las ve, pues no sé, le pasa algo, ¿verdad? El uno pensar que tantas empresas cierren, pero esto es una situación que no es única de Puerto Rico, está pasando en los Estados Unidos y en todas partes del mundo. Nosotros hicimos en el ensayo, hacemos como que un caso a favor ¿verdad? De evitar de que muchas de estas pequeñas y medianas empresas cierren. Y es interesante porque en Puerto Rico el discurso, por lo menos mi impresión es que el discurso de las pymes, como le decimos aquí, parece ser algo altruista o filantrópico, no, las pymes no pueden cerrar, tenemos que defender las pymes. Y a veces, no sé, a veces alguien piensa quizás que algo pues, ay bendito que no cierre, pero la realidad es que el impacto que tienen las pequeñas y medianas empresas en una economía, en la estructura de las diferentes industrias, es bien significativo y no solamente dan empleos a personas que quizás empresas grandes no dan, sino que abonan a que la economía pues, sea innovadora, sea dinámica y que se provean mayores ¿verdad? Oportunidades de productos y servicios a los consumidores. Así que el pensar en que más pequeñas y medianas empresas van a cerrar como consecuencia del COVID, pues lo que crearía, pues como son más propensas a cerrar que las grandes, ¿verdad? Va a haber una cuestión desproporcional a las pequeñas versus las grandes, pues el resultado de eso es que haya más concentración, ¿verdad? Una economía más concentrada en grandes empresas. Y eso tiene unos efectos negativos en la economía, mayor concentración de productos y servicios en empresas grandes, pues resulta, ¿verdad? Y la teoría de la práctica ha mostrado esto a través de la historia, pues resulta en precios más altos, en menos competencia, se empeoran los servicios, los productos, hay menos disponibilidad, te quedan más lejos las cosas. Así que tiene un efecto no solamente negativo en las personas que dejan de trabajar como consecuencia del cierre, sino que la economía, ¿verdad? La estructura económica se afecta grandemente el mercado. Y lo otro es que pues, cuando hay concentración, pues los incentivos para innovar y para mejorar el servicio y para invertir, pues son mucho menos. Así que la economía, los países, pues deben evitar siempre de que haya concentración de mercado en pocas empresas y el resultado del cierre de empresas pequeñas y medianas en situaciones como esta es que, pues que tengamos una economía más con un mercado más concentrado en grandes empresas. Lo otro es que nosotros en Puerto Rico y tanto la Cámara y otros sectores han abogado mucho porque las empresas medianas y pequeñas en Puerto Rico se inserten en la cadena de valor de las empresas grandes y pues a medida que cierran pequeñas y medianas empresas, pues se pierde esa oportunidad de desarrollar empresas que puedan insertarse en esa cadena y pues hacen más propensa que las empresas grandes pues dependan de su cadena afuera, ¿verdad? Y que importen gran parte de los productos intermedios y los servicios ¿verdad? Intermedios que tienen estas empresas grandes. Así que el que cierren estas empresas pues tiene un impacto en mayor importación y mayor dependencia de, como se dice en inglés, el supply chain ¿verdad? Externo. Así que definitivamente pues vemos el impacto que hay en las personas que van a perder empleo y que va a haber más desempleo y menos por poder adquisitivo y todo ese tipo de cosas que sí sabemos, pero nosotros queríamos enfocar el impacto más en estas áreas que quizás no son tan discutidas cuando se piensa en el impacto que pueden tener el cierre de pequeñas y medianas empresas.
Así que una cosa que hicimos es que viendo, ¿verdad?, ese panorama tan difícil que tienen las pequeñas y medianas empresas, quisimos examinar un poco las políticas públicas que han hecho el gobierno, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, para minimizar el impacto. Una de las cosas que hicimos fue ver el programa de Paycheck Protection Program, el PPP, y de ahora en adelante pues, voy a decir la presentación PPP. Y esto fue un programa gigantesco, histórico, de billones de dólares, que el gobierno federal, a través del Small Business Administration, desarrolló luego de la pandemia, y estos son préstamos que se le daban a empresas y que podían ser condenables si no, ¿verdad?, no pagaban luego, si cumplían con unos requisitos mínimos. Y eso, ¿verdad?, históricamente, eso, pues, los programas del SBA, de Small Business Administration, después de desastres, pues no son así, ¿verdad? Son de bajo interés, pero como quieran interés y hay que repagar como quiera. Así que esto es algo histórico que hizo el gobierno federal, de crear este acceso a capital a tantas empresas debido a la pandemia. Nosotros queríamos resaltar cuál fue porque Puerto Rico tenía la misma, ¿verdad?, las leyes, las reglas del programa la aplicaban a Puerto Rico igual que la aplicaban a los estados, así que queríamos analizar un poco cómo Puerto Rico, cuál fue la participación de las empresas locales en ese programa. Y vemos aquí en la primera gráfica a la izquierda, interesante, que en la primera ronda, y hubo dos rondas porque el dinero se acabó, no sé si se acuerdan, el gobierno federal tiró el programa y hubo tanto interés que el dinero se acabó y el Congreso tuvo que hacer una segunda asignación de fondos. Así que en esa primera ronda, miren el número de Puerto Rico de préstamos, esta gráfica a la izquierda, este es el número de préstamos, 2.856. Y yo me acuerdo cuando se acabó, en la primera ronda se acabó el dinero, había mucha preocupación en el sector, y tanto la Cámara de Comercio y MIDA y otras asociaciones pues levantaron la bandera de que algo estaba pasando aquí, de que Puerto Rico no estaba participando, y se hicieron unos análisis proporcionales a los otros estados, y Puerto Rico estaba como la jurisdicción con menos préstamos por una milla. Así que una vez se abre el segundo round, la segunda ronda, pues como pueden ver, los niveles de préstamos subieron, o sea, dramáticamente, y creo que eso es algo positivo que resaltar, que el sector privado realmente se movió y fue bien activo en sonar la alarma de que este dinero estaba disponible, y crear esa conciencia a las empresas de que el dinero estaba disponible, y incitar a los empresarios a solicitar. Así que creo que es algo muy positivo, ¿verdad?, de ese esfuerzo que hubo y esas llamadas ¿verdad?, y esos empresarios que en redes sociales, en artículos de periódicos, resaltaron de que esto era un problema y que había que aumentar los números. Ojalá, ¿verdad?, en una nota al calce, ojalá podamos hacer lo mismo con el censo, ¿verdad?, que estamos teniendo ese mismo problema de poca participación. Aquí ven en la gráfica del medio, pueden ver un poco la cantidad de dólares. O sea, la primera es la cantidad de préstamos, y aquí el dólar, ¿verdad?, la cantidad de dólares asociadas con los préstamos, y vemos, ¿verdad?, un aumento también bien significativo hasta que llegamos a 1.8 billones de dólares, que fue ¿verdad?, ¿verdad?, ese milestone que se generó cuando se anunció, ¿verdad?, que se había llegado a eso. En la tercera gráfica, interesantemente, yo creo que esto habla un poco del perfil de empresas que solicitaron en la primera ronda versus la segunda. Aquí esto es en miles, y el promedio de préstamos de la primera ronda era $231,000, y en la segunda ronda como baja a 33,000. Eso significa, ¿verdad?, que el perfil de las empresas que solicitaron en la primera ronda pues eran empresas más grandes, ¿verdad?, con mayores ingresos, y en esa segunda ronda pues eran empresas más pequeñas que pues como hay más cantidad de ellas, pues más de ellas pudieron solicitar, pero como tienen menos ingresos, pues el promedio del préstamo pues bajó significativamente. Así que eso es bien interesante, un insight que encontramos, de que eso habla un poco del perfil de entre el tipo de empresa que solicitó en la primera ronda y la segunda. Nosotros, como quiera, en el departamento queríamos ver si el dinero, aun cuando 1.8 pues suena como un número bien alto de billones, ¿verdad?, y de 37,000 préstamos, queríamos ver
compararnos con otros estados, ¿verdad? Y un análisis bien tradicional que se hace es comparar per cápita, ¿verdad? Así que comparamos los 1.8 billones per cápita versus los otros estados per cápita, tanto el promedio per cápita de todos los estados, y lo hicimos por estado también. Y obviamente vemos una diferencia dramática en la cantidad de préstamos. Esto es el valor del dinero, no la cantidad, sino el dollar amount asociado con Puerto Rico versus el promedio de todos los estados. Hicimos un análisis de si Puerto Rico hubiese recibido la misma cantidad per cápita que el estado con la cantidad per cápita más baja, que era West Virginia, hubiésemos recibido 3.17 billones de dólares en vez de 1.8. Hicimos lo mismo con si hubiésemos recibido el promedio de los estados y si hubiésemos recibido el promedio del estado con el mayor per cápita, que fue DC. Así que era más una manera de ilustrar de cómo Puerto Rico quedaba rezagado en este indicador particular. Hay unas razones, ¿verdad?, para esto y las vamos a discutir ahora, pero era ¿verdad?, interesante de cómo nosotros ver los números de manera nominal y verlos de manera comparativa con otros estados. Una de las cosas que vimos para poder entender por qué Puerto Rico en per cápita, en términos per cápita, estaba tan bajo relativo a los estados, y una de las cosas que hicimos fue que comparamos los préstamos. Este es el número de préstamos, no la cantidad del dólar amount, sino la cantidad de préstamos. Y Puerto Rico, por cada 100,000 personas, que es una manera de hacerlo per cápita, la estadística, pues también quedaba entre los peores 10 de todas las jurisdicciones. Aquí también está DC y por eso hay más de 50 de Puerto Rico. Pero pues vemos ahí que una de las cosas que afectó el per cápita de Puerto Rico fue la cantidad de préstamos, ¿verdad? Que no hicimos suficientes préstamos por población. Entonces, quisimos indagar un poco de por qué eso, ¿verdad? Porque es que tan pocos préstamos per cápita por población. Y entonces, cuando tú ves los datos de cuántos establecimientos hay en Puerto Rico por cada 100,000 personas, pues vemos también que Puerto Rico está rezagado, es la jurisdicción con menos establecimientos per cápita. Y esto es una estadística bien interesante y que, ¿verdad?, amerita más estudio, pero, ¿verdad?, hablando con varios colegas aquí en Puerto Rico sobre este hallazgo, vemos que esto se debe, una de las teorías sobre esto es que pues en Puerto Rico hay mayor concentración de establecimientos, hay mayor concentración de mercado en ciertas industrias y hay empresas grandes que, ¿verdad?, que proveen una cantidad, ¿verdad?, sustancial o significativa dentro del mercado que están, y eso hace que haya menos empresas. Así que tenemos menos empresas per cápita por población, y una de las razones es que, ¿verdad?, que hay mayor concentración de empresas en ciertas industrias. Y como dijimos al principio, si ya vemos que en Puerto Rico hay concentración alta en ciertas industrias con ciertos productos y servicios, al cerrar pequeñas y medianas empresas luego de la pandemia, pues las probabilidades de que haya mayor concentración son altas y son también altamente preocupantes. Otra cosa que era lo más que esperábamos, ¿verdad?, de que Puerto Rico los salarios son mucho más bajos que en Estados Unidos, que los estados, y esto pues es otra de las razones, una de las razones principales, porque el per cápita en cuestión de la cantidad de dólares asociados con los préstamos es tan bajita, y es que pues, los salarios pues, son en Puerto Rico significativamente más bajos. Somos la jurisdicción en Estados Unidos con los salarios más bajos promedio. Así que una combinación de los salarios más bajos y cantidad de establecimientos por cada 100,000 personas o per cápita, pues son razones que explican, ¿verdad?, por qué ese per cápita tan bajo. Quería aclarar algo porque uno de los compañeros, en una conversación que tuvimos anteriormente, que cuando uno analiza la cantidad de establecimientos en Puerto Rico, el número, ¿verdad?, promedio son como 43,000 establecimientos, ¿verdad?, que hay en Puerto Rico, y hubo 37,000 préstamos, pero quisimos, ¿verdad?, asegurarnos de que
pues no son chinas con chinas, porque en el programa de PPP, tanto los contratistas independientes como los self-employed, pues ellos pudieron y muchos de ellos aplicaron al programa de PPP, pero no son contados como un establecimiento en el County Business Patterns. Así que quería aclarar eso, que los 37,000 préstamos no es 37 de 43,000 negocios, porque esos 37 incluyen self-employed e independent contractors que no son parte de los 43,000. Así que quería aclarar eso, porque yo sé que no sé si Cameron o Freddy me lo mencionó, pero lo podemos discutir ahora en la reacción, pero queríamos, ¿verdad? Validamos eso de que por eso es que el número parece que sea casi todo, pero realmente no, porque unos 10,000 préstamos de esos 37,000 eran de independent contractors y de self-employed, que no son parte de los 43. Anyway, lo otro que queríamos, ¿verdad?, resaltar es que, y esto es un tema, ¿verdad?, un poco delicado, y es la concentración, ¿verdad?, de instituciones financieras que hay en Puerto Rico, y ahora con la consolidación, ¿verdad?, pues tenemos menos bancos, y en Puerto Rico, la segmentación, la distribución de los préstamos, los 1.8, los 37,000 préstamos y los 1.8 billones de dólares por institución financiera, y la distribución es bastante similar al market share que hay en Puerto Rico, un poco diferente porque First Bank tiene un market share más alto que Oriental, pero sí, no tan diferente, ¿verdad? La distribución del market share de depósitos, por lo menos, al market share de préstamos. Una cosa interesante es que las cooperativas, que tienen un 9% de los depósitos en Puerto Rico, cuando los sumas todas las instituciones financieras, solamente el 3% de los préstamos fueron a través de cooperativas, y solamente 2 cooperativas realmente participaron en el PPP, ¿verdad? Son cooperativas grandes como Senogandía y Copaca. Así que la participación de las cooperativas es algo, ¿verdad?, que mirar. Creo que eso se puede ver a que las cooperativas, ¿verdad?, están mayormente en el sector de individuos y no tanto de corporaciones, pero definitivamente, ¿verdad?, las cooperativas pudieron quizás ayudar con proveer más opciones en la participación, y no sé si los compañeros, ¿verdad?, tienen comentarios sobre eso cuando vayan a reaccionar. Otra cosa que vimos interesante es que cuando hacíamos la comparación queríamos ver si algún sector rezagado en la parte de los préstamos, y vimos que la parte de retail proporcionalmente son casi 21% de los establecimientos privados en Puerto Rico, y menos del 10% de los préstamos. Así que un posible rezago en el sector de retail que también se pudo haber visto en esto de los préstamos. Esto era un poco la parte federal. En la parte local, la reacción, hablamos un poco también en el ensayo de la reacción del gobierno de Puerto Rico. Como dije anteriormente, el Puerto Rico recibió 2.2 billones de dólares del CARES Fund. De este fondo nada más, hay otros fondos, ¿verdad?, federales también que han sido designados, pero como parte del CARES Fund, particularmente a los estados, en esta primera ronda, pues se le otorgaron 2.2 billones. El gobierno hizo un plan estratégico para designar, ¿verdad?, estos dineros a diferentes áreas. Y en la parte de ayuda al sector privado, pues aquí presentamos una tabla que la presentamos en el ensayo también, de una distribución de cómo el gobierno, ¿verdad?, designó dinero a diferentes programas para la respuesta. Esto es un poco, ¿verdad?, volviendo un poco atrás, el programa más grande era como un PPP local que el gobierno de Puerto Rico indicó que iba a desarrollar con 350 millones, esa es la cantidad mayor, y habían unos programas para pequeñas y medianas empresas que eran más cash grants, que eran subvenciones, no eran préstamos, y pues ahí está un poco la distribución de los programas que quisimos hacer. Esto no está en el ensayo porque queríamos, pero lo estamos presentando hoy, que esto lo sacamos directamente de AFAF, que es ¿verdad?, la agencia que está encargada de monitorear el desembolso de este dinero. Y aquí hay una distribución a julio 28, ¿verdad?, que es la última
fecha que tenemos. Y como puedes ver, el programa de Private Sector, el PPP criollo, como le decimos, pues ese todavía no se ha distribuido nada. Y entiendo que el gobierno de Puerto Rico está todavía trabajando en las guías de ese programa, pero todavía no se han distribuido y pues ese dinero está todavía, ¿verdad? No se ha anunciado cuándo va a comenzar el programa todavía. De estos otros programas grandes, el de asistencia grants a small business, se ha gastado 115 millones de los 250, quedan 134. Y otro, el que se ha gastado casi todo es el de self-employed, que habían 200 millones y se han gastado 188, casi todo el dinero. Y otro programa para los medium-sized business, que eran los grants aquí. Este programa se han gastado 12 de los 100 millones, quedan 87 millones todavía. Así que queríamos presentar un poco, aprovechar, ¿verdad?, de que hablamos del plan del gobierno y pues dónde está el gobierno en la distribución de fondos en estos momentos. Terminamos con dos cosas, dos slides que vamos a presentar. Uno, el primero, unas recomendaciones de política pública que hicimos en el ensayo para tanto el programa local, que todavía el gobierno está desarrollando la guía, el PPP local, el PPP criollo, y los programas de medianos y pequeños negocios, que hicimos unas recomendaciones, pero ya el gobierno había desarrollado sus guías, así que pues, pero pues para programas futuros, pues esperamos que algunas de estas recomendaciones pues sean atendidas en este tipo de programas. Con el PPP local, y esto también al federal, que una de las fallas que tiene el gobierno, el PPP federal, es que el programa estaba bien enfocado en darle ayuda a los empleados que no estaban trabajando porque las empresas estaban cerradas, ¿verdad? Pero no estaba necesariamente enfocado a que el negocio no cerrara o que evitara una bancarrota. Entonces, cuando se lanzó el PPP inicial, pues casi todo el dinero tenía que ir a nómina. Y pues en las estructuras de costos de los negocios pues son bien diferentes. Hay negocios, ¿verdad?, pequeños que tienen 2 o 3 empleados y que el costo mayor no es la nómina o es la nómina, pero hay un costo significativo que está asociado con, ¿verdad?, con la renta, con materiales, con otro tipo de cosas y realmente el tú enfocarte exclusivamente en la nómina, pues limita la habilidad del negocio de poder manejar ¿verdad?, la ayuda que se le está dando para evitar, ¿verdad?, que pueda cerrar y permitirle abrir, ¿verdad?, con esa flexibilidad de cómo usar los fondos. Así que muchas de las cosas que estamos recomendando es que los comerciantes saben su operación y saben mejor, ¿verdad?, cómo utilizar el dinero, y cuando desde arriba se le dice al gobierno que tienes que usarlo para esto, pues eso pues tiene unas consecuencias de que pues para muchos negocios pues esa fórmula no necesariamente es la ideal para utilizar el dinero de la mejor manera. También recomendamos que se extienda el tiempo con que se le da al negocio para gastar el dinero. Hay muchos programas y el PPP era inicialmente así a nivel federal, que tenían que gastar el dinero rápido y pues eso ponía una presión al comerciante a no realmente pensar más a largo plazo de cómo yo utilizo el dinero de una manera estratégica. Así que darle a los comerciantes esa flexibilidad de que, mira, tenga hasta diciembre, esto va a ser un proceso largo, que tengan esa flexibilidad de gastar el dinero no tan rápido, pues esta otra recomendación que estamos haciendo. Otra cosa es que asegurarse que el dinero vaya a los negocios más vulnerables, ¿verdad? No es lo mismo, y pues tuve esta experiencia después de María también, que cerrar una panadería en una comunidad pequeña versus cerrar una panadería en un lugar más denso donde hay más panaderías, pues el impacto no es el mismo en la área geográfica. Así que en esas áreas rurales que usualmente no, ¿verdad?, no tienen la sofisticación a esas empresas de someter los documentos rápido, pues muchas veces pues se quedan atrás y las empresas más sofisticadas son las que primero aplican a estos programas, y si son first come, first serve, pues las empresas menos sofisticadas y que están en áreas un poco más vulnerables, pues se quedan atrás. Así que una recomendación que estamos haciendo es que se puedan identificar esas áreas geográficas donde es importante que el dinero fluya, porque el impacto en esa comunidad de que una o dos empresas cierren, pues es mayor y tiene un efecto multiplicador mayor que en una área más densa.
y más transparencia, ¿verdad? Y decir, ¿verdad? Las empresas con nombre y apellido que se le dio la ayuda. Así que estas son algunas de las recomendaciones que le hicimos al gobierno local y al federal también de cómo manejar el programa PPP. Criollo, el gobierno, como dijimos, el gobierno local todavía no ha lanzado sus guías para este programa, pero pues esperamos que puedan tomar en consideración algunas de estas recomendaciones que hicimos. Y con los grant programs, hicimos una recomendación de que, o sea, que no den todo el dinero de cantazo, o sea, que una cosa que ha funcionado y que yo la he visto funcionar en Puerto Rico y en otras partes del mundo es dividir la subvención en múltiples, ¿verdad? En múltiples installments, y eso permite mantener esa relación con el negocio y no como que le diste todo el dinero ahora y pues no mantiene esa relación de compliance y de seguimiento. Así que también es un incentivo al comerciante, una vez le dan la mitad del dinero a una parte, de que le va a dar la segunda parte una vez cumpla con ciertos requisitos, y eso le da un incentivo a los comerciantes a seguir participando en el programa o a mantenerse abiertos. Y también, pues, hacer alianzas con las organizaciones sin fines de lucro en las comunidades para distribuir este dinero es otra de las recomendaciones. El gobierno, pues, no tiene la capacidad necesariamente para hacer esto a nivel isla porque no tienen la infraestructura para hacerlo. Así que organizaciones sin fines de lucro ya conocen el mercado, conocen las comunidades, tienen el network con las otras entidades, tanto financieras como entidades que dan capacitación a negocios, pues pueden mejor identificar la necesidad y atenderla que el gobierno a nivel San Juan. Aquí pues terminamos con unas áreas muy preocupantes que nos preocupan mucho con la pandemia ahora y pues que la nueva realidad económica y cómo estas empresas pequeñas y medianas se tienen que ajustar. No hay que, ¿verdad?, decir que la parte de e-commerce es un área, ya no es, como dicen en inglés, nice to have, es a must have. O sea, ya el e-commerce se va a convertir en un elemento ¿verdad?, de requisito para una empresa para poder operar en tiempos de pandemia ahora y futuras pandemias que pueden venir o otros, ¿verdad?, elementos que también afectan la visita del consumidor directamente a una tienda. Así que hay mucha preocupación porque muchas de estas pequeñas y medianas empresas no tienen esa sofisticación. No es una cuestión de tener una página de internet o tener, ¿verdad?, un Facebook page. Esto es mucho más complicado, ¿verdad? Como tú alineas todos los componentes de la venta, del marketing, ¿verdad? De todo el ciclo de la venta de manera electrónica. Eso en la gran mayoría de las pequeñas y medianas comerciantes pues no está, así que hay mucha necesidad de capacitación a pequeños y medianos comerciantes en esta área. Otros países lo están haciendo. En Puerto Rico pues estamos viendo un poco con los programas que están existentes un poco rezagados en esa área. Hay una área bien crítica ahora con todo lo de los lockdowns. Yo hablaba con Juan Carlos de esto, que si las pequeñas y medianas comerciantes en el pasado, pues no todos tenían la sofisticación de hacer finanzas y contabilidad y los balance sheets y las proyecciones en tiempos normales. Imagínate cuando en tiempos de pandemia que los patrones de consumo son diferentes, cambian, los lockdowns cambian de 2 semanas a antes. Antes tú tenías un modelo para hacer una ganancia en un restaurante, pero ahora tienes que tener la misma ganancia o con 50%, con 25% de capacidad. O sea, cómo los negocios pueden desarrollar la sofisticación de ajustarse a situaciones como la pandemia y decisiones del gobierno de cerrar o cambiar las reglas del juego, pues eso incide en tu capacidad de poder establecer tus productos, tus precios, cuántas personas necesito si tengo 25%, cuántas personas necesito atendiendo si tengo... Esas son cosas que son numéricas, ¿verdad? Son análisis que debe hacer la empresa y necesitan ese tipo de sofisticación y la gran mayoría no lo tienen. El Big Data, ahora el poder utilizar todos los datos de Internet, si tienes una plataforma de e-commerce, la habilidad de tu poder utilizar la información de mercadeo que está fuera de redes sociales, el comprar datos de Google, el poder integrar eso con tu información financiera, el tener CRMs sofisticados, eso es
¿verdad? Aún las empresas grandes han tenido problemas transicionando al Big Data, imagínense las pequeñas y medianas, y el Big Data se va a convertir también en un requisito de negocio para poder tener éxito. Así que otra área de mucha preocupación y de mucha necesidad en las pequeñas y medianas empresas. Y la parte de manejo de inventario, no tengo que decirle esto a la Cámara de Comercio, ustedes han sido históricamente, ¿verdad? Han criticado esa política de impuestos, una política, ¿verdad? Mala para Puerto Rico, pero en tiempos de COVID, pues, y de shocks como huracanes, pues ya hemos visto lo nefasto que puede ser y lo difícil que le hace la vida al empresario de no poder tener esa flexibilidad de manejar, y cuando las situaciones cambian, cuando tú tienes un lockdown de 2 semanas y te liberan del lockdown y no pudiste planificar bien por la cuestión de inventario, pues las repercusiones son aún más grandes en tiempos de cólera, como diríamos. Y este es el último slide, me quedaba uno, disculpen. Y nada, esto es una manera de explicarle que muchas de estas cosas que recomendamos en el programa, pues requieren, ¿verdad? Una infraestructura regional o una infraestructura fuera de San Juan para poder identificar las necesidades, identificar los negocios, ¿verdad?, que son más vulnerables, identificar las áreas específicas y las necesidades que tienen los negocios en esa área. Y eso, pues, a nivel central, pues el gobierno de Puerto Rico pues no tiene la infraestructura a nivel regional para poder aplicar algunas de estas recomendaciones, ¿verdad? Y poder ser más efectivo, más eficiente, más intencional con el dinero que está gastando y asegurarse que tenga un retorno en la inversión más alto para la economía y para el gobierno, ¿verdad? También. Y mucho de eso, pues no se puede. Entonces, lo que resulta es lo que está haciendo el gobierno ahora, que es first come, first serve. Lo único que puedo hacer, pues los primeros que apliquen, pues yo suelto el dinero y no necesariamente está yendo a las empresas que más lo necesitan o empresas que tienen mayor probabilidad de sobrevivir o empresas que tienen la mayor necesidad. Así que un llamado, ¿verdad?, es a repensar a esta respuesta a nivel de San Juan, ¿verdad?, y lo difícil que es coordinar una respuesta después de un huracán, después de una pandemia a nivel de San Juan es algo extremadamente difícil y poco, ¿verdad?, poco viable. Y la literatura es consistente, ha sido consistente en que las respuestas locales, más locally based, pues son más efectivas para atender las necesidades de las regiones y las diferentes comunidades. Y en otros estados, el gobierno ha canalizado los fondos, inclusive el estado, los fondos CARES ha canalizado los fondos a través de organizaciones no gubernamentales, regionales, de desarrollo económico, que ya están plasmadas en diferentes áreas del estado y que conocen a los negocios, conocen a las diferentes asociaciones, conocen a los líderes comunitarios y tienen ese network que han podido ser más efectivos utilizando el dinero porque tienen una respuesta más basada en lo local. Así que no solamente un llamado al gobierno, porque esto no es solamente del gobierno, de pensar más regional y que podamos tener una respuesta más regional, más enfocada en lo que está pasando cerca de la comunidad, sino que las organizaciones también no gubernamentales pues tienen que pensar de esta manera y que si entidades como la Cámara de Comercio tuviesen infraestructura a nivel regional, pues pudieran estar en una mejor posición de decirle al gobierno, mira, yo tengo una asociación aquí en el área oeste, un capítulo y estamos conectados con diferentes asociaciones que son específicamente de la comunidad y podemos hacer un plan para distribuir el dinero asegurando de que la mayor parte de negocios puedan permanecer abiertos. Así que un llamado es más, esto es más, al final del ensayo hacemos un llamado a reflexionar a cómo nosotros podemos repensar la manera como respondemos a la respuesta y que no una responsabilidad exclusivamente del gobierno, sino que asociaciones como la Cámara también quizás tengan que ¿verdad?, pensar si hay que crear esa infraestructura más allá de San Juan. Así que hasta aquí llegó la presentación. Muchas gracias a todos y dejo a la Cámara para que reaccionen a los diferentes puntos esbozados aquí. Bueno, pues gracias, Arnaldo, por la presentación muy buena. Nada, tenemos el panel de reacción de la Cámara de Comercio. Voy a empezar, no sé, nunca lo dimos turno, así que al azar voy a empezar por Cameron. ¿Qué te parece si tú puedes tomar el lead y arrancar con esta discusión?
Sí, cómo no. Primero que todo, gracias. Hernando, es una presentación que se nota que le has puesto muchas horas y el estudio ha sido algo que ha sido bastante exhaustivo. Yo creo que para tomar en consideración todo lo que la información que nos has brindado, hay que en realidad poner a Puerto Rico en el marco histórico donde estamos ahora mismo, ¿verdad? Mirar y ver pensando que desde el 2006 Puerto Rico lleva una recesión masiva, ¿verdad? Y esa recesión que la hemos visto y todos la hemos sentido en los distintos negocios, pues ha causado un sinnúmero de cosas. Un éxodo de personas yéndose de Puerto Rico, has tenido una fuga de capital y una pérdida de capital significativa, ¿verdad? En el sector privado y también en lo que son los bancos. Se han ido significativamente los bancos, lo que quedan son 3 bancos en este momento, y afortunadamente muchas de las cooperativas han podido entrar a tener eso. Pero al mismo tiempo, cuando hablas de una economía que ha estado en reducción, pues se nota también que hemos tenido una reducción en la cantidad de negocios que hay ahora mismo en la isla. Entonces, al agregarle eso, y esto estoy llegando al punto de reaccionar completamente sobre lo que has presentado, o sea, cuando ves los taxes que se pagan en Puerto Rico a nivel corporativo, a nivel de inventario, pues está hablando de unos taxes bien altos, ¿verdad? Y cuando está hablando de unos taxes altos, sin tener mucho capital, ya sea de la banca o de tener, o sea, financial entities como firmas de private equity o firmas de private debt, pues causa que muchas de estas empresas pequeñas tengan que tener su propio capital generando de sus operaciones. Entonces, una de las estadísticas que me llama muchísimo la atención es la cantidad de empleados que tenemos en estas muchas microempresas en Puerto Rico. Y estoy seguro que muchas de esas microempresas, o sea, también están utilizando contratistas independientes para reducir la capacidad de gasto en empleomanía que tienen que tener. Entonces, y además de eso, al tener los taxes tan altos, ¿verdad? Hay muchos gastos que están corriendo a través de la corporación que no necesariamente son directamente la corporación. Lo que significa que estas empresas, para disminuir el tax burden que tienen que bregar, están en realidad poniéndole muchos gastos a su infraestructura. Entonces, al tú tener ese problema, salarios más bajitos, taxes altos, microempresas, y la buena noticia en realidad es que igual, aunque sean 27,000 personas, 27,000 de 43,000 es 1% alto, ¿verdad? O sea, que los bancos pudieron hacer su trabajo, o sea, y las cooperativas pudieron hacer su trabajo en la gran mayoría de los casos. Con todo y eso, es una situación que, que es bien incómoda porque estás trabajando en contra de la corriente hasta cierto punto. O sea, nosotros, en vez de tener unos taxes que ayudan a fomentar el empresarismo, en realidad aguantan. Entonces, el punto que estoy tratando de llegar es que yo creo que los empresarios puertorriqueños han demostrado su capacidad de poder prácticamente pasar a través de la adversidad y han podido, y en este estudio se demuestra claramente, o sea, que cuando hay ayuda y cuando hay esa necesidad de poder brindar su negocio, han tomado la ventaja. O sea, y hasta los mismos bancos, aunque son 3 nada más, que se han procesado 37,000 solicitudes, es bastante impresionante. Así que a mí me está que la presentación, la realidad, nos trae un marco bastante interesante de qué es lo que ha sucedido en Puerto Rico y, y si lo ponemos en un marco histórico, definitivamente hay muchas cosas que se tienen que ir arreglando y muchas de las recomendaciones que has dado yo creo que están justo al cabo. Y el último punto, antes de pasarlo, ¿verdad? Y disculpa que coma tanto tiempo, eh, hay que en realidad enfocarse particularmente en la parte de la contabilidad y la parte de finanzas, como bien mencionaste, Arnaldo. O sea, un tipo de entrenamiento y que ayuden, porque muchos de los problemas que yo he encontrado en mi negocio, o sea, como en que trabajamos, es que los libros no necesariamente están al día y los empresarios no necesariamente tienen los conocimientos idóneos para ellos poder tomar las decisiones correctas con eso. Y entonces, con eso ya en realidad quiero acabar, que en realidad falta, y estoy bien de acuerdo contigo, o sea, que algún tipo de entrenamiento más amplio con destrezas técnicas que son bien necesarias para el empresario poder echar para adelante. Y ya con eso acabo el monólogo y lo paso adelante, pero pensé que en realidad me inspiraste bastante, Hernando, y tomé muchas notas con lo que dijiste en lo que ha sucedido. Y yo creo que nos pone una connotación donde en realidad hay que exigir algunos cambios
Yo creo que la Cámara está liderando eso, reducir los taxes del inventario, o sea, moverse más hacia una reducción de taxes, fomentar el empresarismo, que es esencial para nosotros poder despuntar la economía, que en realidad llevamos una recesión por más de 13 años. Entonces, eso es mi punto. Gracias, Freddy. Arnaldo, hay una pregunta en el chat. Tú hablaste de que los negocios... Gracias, Cameron, perdóname. Freddy. No, tranquilo. Tú llámame como tú quieras, no te preocupes. Hubo una pregunta, Arnaldo, en el chat hay una pregunta de si tú sabes que tú hablaste de que los negocios eran 43,000 negocios en Puerto Rico y eso no incluye a los trabajadores por cuenta propia. Así que la cantidad de préstamos, la base no puede ser, ¿verdad?, los 43,000 negocios. Y si tienes el número que incluye también esos cuentas propias, si lo han podido conseguir. No, porque como nosotros sacamos el número de establecimientos privados de ese survey del censo y pues la metodología del censo en ese survey particular pues no incluye pues, o sea, para poder identificar los cuentas propistas y los independent contractors habría que utilizar datos de Hacienda y eso es mezclar, ¿verdad? Sí, Universo. Sí. Pero pues quisimos ser fiel al survey que sacamos los datos. Pero lo que sí creo que mencioné, rapidito, disculpa, Juan Carlos, pero mencionaste que habían 10,000, ¿verdad?, préstamos a contratistas pendientes. Entre contratistas y self-employed. Por eso que si le quitamos esos 10,000 a los 37,000, tienes 27,000 préstamos. Que igual 27 de 43, o sea, es tremendo. Se nota que los puertorriqueños se fajaron y a mí me sorprende que la banca pudo procesar tanto. O sea, la realidad, la banca hizo un buen trabajo, pero si tuviéramos más bancos, lo más seguro hubiera más inclusión, ¿verdad? Ese era el punto. Perfecto. Bueno, nada, Freddy, can you take it over? Gracias, Juan Carlos. Sí, me parece muy buena esa radiografía que hiciste de la situación, Arnaldo. Y yo creo que hay que mencionar varios puntos que quizá nos saquen un poco de esta discusión. Y los comerciantes y los empresarios hoy en día están enfrentando los mismos retos que estaban enfrentando antes de la pandemia. Hablemos del impuesto de los inventarios, hablemos de la flexibilidad y la facilidad para la permisología, hablemos de tener una infraestructura confiable para hacer negocios y para tener una industria, por mencionar alguna, la industria eléctrica. Pero definitivamente que el hecho de que ahora tenga un panorama bien diferente va a hacer que los gobiernos y que la economía y que los negocios vamos a tener que repensarnos cuál va a ser el futuro de nuestros negocios. A lo mejor estamos tratando de defender, mantener nuestros pequeños negocios abiertos con subvenciones que no necesariamente nos van a permitir sobrevivir en el tiempo. Y ahí yo quisiera entrar en el punto de la flexibilidad que debería haber para el uso de los recursos. El Fondo Monetario Internacional predice que esta crisis va a ser comparable con la de la Gran Depresión. Eso lo que quiere decir es que tenemos que tomar acción, no solamente del gobierno, porque al final los cambios que nosotros esperamos que haga el gobierno no van a ser lo rápido que necesitamos. Nosotros tenemos que tomar acción antes, tenemos que tomar acción rápidamente. Nuestros negocios no esperan 4, ni 3 meses, ni 5 meses más. Tenemos que tomar determinaciones y decisiones ya. La flexibilidad en el uso de esos fondos es, yo creo que clave. Hay que reinventarse, hay que abrazar más la tecnología. Y no quiero entrar en el tema de cómo los negocios tecnológicamente van a cambiar, porque no necesariamente tienes que entrar en el campo de lo tech. Todas las empresas y los negocios que me visitan, el principal problema que tienen es el uso de capital, el conseguir fondos. Entonces vamos a aprovechar estas subvenciones que ya se recibieron, que la gente las tiene, para poder utilizarlas de una manera eficiente, para poder utilizarlas en cambiar el negocio y hacerlo un negocio de valor añadido, un negocio
productivo, pero sobre todo un negocio sostenible. El negocio no puede ser repensarse, bueno, voy a comprar todas las mascarillas y todos los hand sanitizers y lo voy a revender. Eso no es sostenible. No es sostenible los grants del gobierno. O sea, una 2, una tercera, una cuarta, una quinta ronda de PPP, eso no va a ser la solución. La solución tiene que ser, claro, a nivel de infraestructura del gobierno, que lo estamos esperando hace tiempo, impuestos a los inventarios, lo que ya hemos conversado, pero también de parte de los empresarios, de abrazar la tecnología. El World Trade Organization dice que las transacciones de trade van a bajar entre 13 y 32%. Eso nos pone en una situación en la que vamos a tener quizá problemas para acceso a los alimentos. Entonces hay una oportunidad en la agroindustria localmente, con tecnología. Esa agroindustria que producía y que le vendía principalmente a los restaurantes, que le vendía, ya no van a tener quizás este mercado, van a tener que buscarse la manera de llegar al consumidor final. Entonces hay una oportunidad tremenda también en el mercado digital, que ya existía, pero que ahora, como bien dice Soy, que va a potenciarse. No solamente en el mercado digital, sino en la venta, en el retail online. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros no tenemos hijos en casa que tenemos que tenerlos ocupados, entretenidos, o que tenemos que darles algún tipo de actividad sobre la cual manejarse para que nosotros podamos hacer nuestras propias cosas? Bueno, esa es otra oportunidad de negocio. Oye, empresas que aporten y den valor a los niños y puedan y que los padres se sientan confiados de dejarlo, no frente a un iPad 6 horas ni 7 horas viendo cosas que no necesariamente le agreguen valor. Esto sin entrar en el tema de desarrollo de aplicaciones, que siento que también es un área en la que Puerto Rico es muy fuerte, que hay mucho talento de desarrollo, y no solamente talento para el desarrollo de aplicaciones, sino que también hay una infraestructura que apoya a las empresas de tech. Hay que repensarse inclusive si el negocio que yo tengo es el negocio que yo quiero, o que va a sobrevivir. Y eso Cameron lo debe saber mejor, que hace evaluación de empresa. Bueno, a lo mejor es el momento de vender la empresa, a lo mejor es el momento de picar la empresa en varias, de contratar un CFO service external. Entonces, este tipo de industrias tiene mucha oportunidad. Virtual reality. ¿Qué se puede hacer con virtual reality en el campo de la salud, en el campo de la educación? Yo creo que hay mucho potencial, pero sobre todo, y no quiero irme sin tocar el punto, la exportación, porque muchas veces nos limitamos a que nuestro mercado es Puerto Rico, y hay un mercado natural nuestro que es Estados Unidos, que es uno de los más grandes del mundo. Hay que apuntar a eso, y no hay que hacerlo solo. Aquí en Puerto Rico tenemos infraestructura que nos ayuda a exportar. Tenemos la Cámara de Comercio, tenemos el Puerto Rico Minority Supply Development Council, tenemos Colmena 66. Podemos irnos con una infraestructura que ya existe, que está ahí para apoyar a los comerciantes, para expandirse, no para sobrevivir, sino para buscar la manera de ser diferente, atacar modelos diferentes y llegar a mercados diferentes de manera sostenible. Así que quiero cerrar un poco con el mensaje principal de mi participación, que es flexibilización en el uso de los fondos, porque necesitamos reinventarnos y definitivamente que no podemos contar con que van a haber 2 o 3 o 5 rondas más de subvenciones ni de PPP para que nuestros negocios sigan creciendo y que sobrevivan. Gracias, Freddy. Arnaldo, hay otra pregunta corriendo por los chats que tiene que ver con yo sé que tú lo tocaste por ahí en el ensayo. Si el efecto del PPP, que no tuvimos quizá los números de Estados Unidos, tiene que ver con la falta de oferta en banca. Y es un tema que yo sé que hay que ir con cuidadito, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? En primera ronda dice uno de los compañeros que fue Popular y First Bank, y en la segunda hubo también Popular, First Bank Oriental, Banesco y algunas cooperativas. Si ustedes vieron algo de eso en la investigación.
Sí, bueno, yo en otras investigaciones que he hecho, pues, no en esta en particular, pero sí la, la concentración de bancos en Puerto Rico es, o sea, no hay nada similar en Estados Unidos. A nivel de estado o ciudades es una cosa, aún con los bancos grandes, eh, o sea, es una cosa, cuando tú comparas el porciento de depósitos y So, las implicaciones que tiene eso, pues la teoría, ¿verdad? Yo no puedo decir que, ¿verdad? Que haya hecho un estudio directo aquí en Puerto Rico, pero la teoría y la literatura, pues sí habla de que mientras más concentración de instituciones financieras, pues eso afecta ¿verdad? El acceso a capital. Así que, eh, por lo menos puedo hablar de que la concentración en Puerto Rico es significativa y que la literatura es consistente de que eso afecta el acceso a capital. Muchas gracias, Hernando. Neisa, tus comentarios, la única mujer en el panel, así que no es para ponerte en spot, pero yo sé que nada, usted tiene eso ahí bien claro. No hay problema con eso, no te preocupes. Muy orgullosa de estar aquí. Gracias por hacerme parte de este panel. Mira, mi mensaje va a ir entonces ahora dirigido a las micro y a las pequeñas empresas. Así que ya ha cubierto todas las áreas de las necesidades que hay, del comportamiento que vimos en todas estas ayudas y estos préstamos. Pues hay algo importante hacia lo que nos debemos enfocar, y es una de las cosas que menciona en la presentación. O sea, entonces, ¿cómo tienen que repensarse las micro y las pequeñas empresas? Bueno, hay que empezar por evaluar nuestra mentalidad de empresarios y quizás cambiar nuestra mentalidad. ¿Y qué yo me refiero cuando digo evaluar la mentalidad? Pues mira, hay que reinventar la forma en que estamos haciendo negocio. Y para reinventarnos, pues empezamos con una simple pregunta: ¿cómo? Y pregúntense el cómo lo hago, qué puedo hacer, cómo puedo cambiar, una y otra vez, hasta que les llegue esa epifanía que hace falta para reinventarse. En el coaching, una de las cosas que se usa es el método de preguntas para que la persona encuentre sus propias respuestas. Entonces es, ¿cómo yo me reinvento para usar la tecnología y la internet para yo hacer más negocio o hacer una nueva forma de negocio? Entonces aquí yo le quiero decir a estos micros que nos están escuchando, hay una herramienta muy poderosa que se usa cuando estamos trabajando de negocios de innovación, que se llama el Business Model Canvas. Y yo los invito a que busquen, que hagan research en internet. ¿Qué es el Business Model Canvas? Pues mira, es ver en una sola radiografía prácticamente todos los aspectos de tu negocio. O sea, como coger el plan de negocio y verlo en una sola página. Ese Business Model Canvas habla, en principio, de dos cosas muy importantes. Y es el momento de tu pensar, ¿quiénes son tus clientes? Tú conocer de verdad quién es tu customer segmentation. Crear ese buyer persona que te va a comprar tu producto. Y entonces, ¿cuál es tu value proposition? ¿Qué tú ofreces? ¿Qué problema tú resuelves? ¿Qué valor añadido tú das cuando tú vendes tu producto? Y en eso empezar a reinventarte para pasar a la próxima etapa, que es entonces la venta y el mercadeo. Cuando hablamos de mercadeo, pues obviamente el mercadeo que está de moda es el mercadeo digital. Ahí yo lo que les diría es, mira, si eres un micro y no sabes cómo hacerlo, puedes buscar autoeducarte, buscar coaching o contratar. De esas tres formas, tú puedes trabajar tu mercadeo y hacer ventas a través de Internet. Pero cuando hablamos de ventas a través de Internet, podemos hablar de productos físicos que tú vendes a través de e-commerce, como podemos hablar, hay comerciantes que lo que tienen es un servicio que requiere una presencia física. Y esos productos, pues tú obviamente no los puedes vender a través de Internet. Por lo tanto, que tienes que enfocarte en tu mercadeo. ¿Cómo tú le vas a dar valor a tus productos
usando la internet para tú atraer esos clientes hacia donde ti. Otra forma de usar la internet para, ¿verdad?, lograr optimizar nuestros negocios, pues es usando precisamente las aplicaciones, las herramientas para eficientizar. Digamos, aplicaciones para facturar, para cobrar, para optimizar el manejo de staff, para el manejo de documentos, empezar a dejar de usar el papel, usar el PDF, aplicaciones digitales para recoger las firmas de los documentos, no necesariamente que sean firmas físicas, sino el DocuSign, el SignEasy, manejo de documentos en la nube. Mira, métanse en la internet, Google It, porque es momento de uno ponerse a pensar, ok, ¿cuál aplicación a mí me ayuda a ser más eficiente y más rápido con esta parte de mis procesos de mi negocio? Entonces, pues vemos que vamos caminando hacia el mundo de los que van a comprar productos y servicios digitales y los que pueden empezar a crear nuevos negocios que sean precisamente de venta de servicio, que sea servicio de asistencia, servicio de coaching, servicio de entrenamiento para estos pequeños empresarios que no pueden hacer esto solos, porque tienen que contratar a otras personas que los ayudan, que los asistan con esto. Hablamos del Big Data, bien importante. Hoy día hay tantas formas de accesarlo, está el Google Analytics, está en las redes sociales, agotar todos estos recursos que tenemos que pueden ayudar a un pequeño negocio a ser más eficiente usando la internet, y no necesariamente tiene que ser el e-commerce, porque no todo el mundo tiene un producto que puede vender a través del e-commerce. Sin embargo, las personas que venden servicios pueden evaluar el incorporar, vender productos que sean alineados con sus servicios. Y pongo un ejemplo, la industria de centros de cuidado, pues que lo que venden es un servicio que es físico, no hay forma de tú vender ese servicio por internet. Puedes mercadearlo, pero para tú venderlo el cliente tiene que llegar donde ti. Ah, pues mira, empieza entonces a vender productos que sean a esa industria, dirigidos a esa industria. Bobos, botellas de leche, frisitas, todas esas cositas, ¿verdad? Igual sucede con la industria, por ejemplo, de belleza, pues productos alineados con la industria, o sea, incorporar el e-commerce a su negocio de servicio. Por último, ¿qué a mí me gustaría decirle a esta población de pequeños y micros? Tener en orden los negocios ayuda, y la forma en que nosotros corremos negocios. Es momento de reevaluar, porque muchos micros que se acercaron a mí a pedirme asistencia cuando empezaron los programas del PPP, se encontraron con que una gran parte de su grupo de trabajo eran contratistas independientes y no pudieron participar de este programa PPP o sacarle el mejor provecho. Así que es momento de repensar, o sea, si en verdad es conveniente. Y si bien es cierto que la carga de impuestos es tan grande que lleva muchos micros a recurrir a los contratistas independientes, pues entonces es algo que hay que reevaluar, o sea, ¿verdad? Y por último, bien importante mantenerse conectados con las organizaciones que nos mantuvieron al día en todo momento de cuáles eran las ayudas que estaban saliendo. Y aquí tengo que hacer mención específica de la Cámara de Comercio. Bien importante alinearse, asociarse con estos grupos, porque por ejemplo la Cámara de Comercio estuvo en todo momento enviando emails y notificando todo lo nuevo que salía. Los socios de la Cámara de Comercio en todo momento supieron a dónde recurrir, cómo recurrir a estas ayudas, y pudieron beneficiarse de participar, de ser socios de esta importante organización. Así que yo quiero invitar a los que están oyendo esto a formar parte de la Cámara de Comercio, porque definitivamente se convirtió en una herramienta muy importante para los pequeños comerciantes de Puerto Rico. Gracias, Neisa. Pues mira, fuiste la última, pero también tienes ahí unos fans que están diciendo si tienes algo que puedas compartir, algún documento con algunas de las ideas del Business Model Canvas o algo así, o cómo te contactan para que puedan Seguro, pues mira, yo lo que yo les diría es, me pueden contactar, estoy a la orden de todos, a través de la Cámara de Comercio. Yo estoy copresidiendo el comité de pymes de la Cámara de Comercio. Yo los invito a acercarse y
y a participar de los trabajos del Comité de PYME, donde vamos a estar precisamente asesorando, ayudando a todos los pequeños comerciantes que se acerquen a la Cámara de Comercio, ¿verdad?, para darles apoyo. Muy bien. Entonces, la presentación ya está disponible en www.camarapr.net. Entran ahí, cliquen en eventos, presentaciones, buscan este evento y ahí está la presentación que dio Arnaldo. Respetamos el tiempo, nos quedan 3 minutos. Déjenme cerrar para decirles que esto es, nosotros en la medida que controlemos la pandemia, lo que estamos preveyendo es que vamos a entrar a la recesión bien fuerte, ¿verdad? Eso es lo que, esa va a ser la, o sea, que no se acaba cuando se controle la pandemia. Y eso no va a pasar porque esto es un problema, ¿verdad? Y lo dijeron varios de los panelistas, y vi también una pregunta que lo puso en el panel, ¿verdad? Uno de los participantes, que tiene que ver con demanda y oferta. Desde el aspecto de la oferta, el problema con los cash flows, con la labor, conseguir los empleados para poder producir en medio de una pandemia, los materiales, el lockdown, eso crea problemas de la demanda, de la oferta. La oferta está comprometida. Y la demanda también, porque al haber menos gente trabajando, ayudas de gobierno que están bajando, o sea que vamos a entrar a un momento histórico, ¿verdad? Donde típicamente nosotros, desde las guerras mundiales, no veíamos recesiones que estuvieran marcadas por ambas cosas, por la oferta y por la demanda. En ese sentido, vamos hacia un momento complicado. Nosotros en la Cámara de Gobierno, en la Cámara de Comercio, estamos pensando, pues, cómo lo vamos a hacer en esa discusión. Y los invito a que entren a nuestra página y vean el plan que estamos presentándole a todos los partidos políticos en Puerto Rico, es el plan de 12 puntos. Son puntos que nosotros recogimos, donde ahí estamos mirando qué cosas hacen falta para que un mediano y largo plazo Puerto Rico pueda tener crecimiento económico. Esos puntos están lo de permiso, lo de energía, el impuesto al inventario. Ahí estamos hablando de los impuestos que están por las nubes. Ahí estamos hablando de la importancia de manejar el COVID. Esos puntos estamos llevándoselos a todos los candidatos, a todos los partidos, tanto legislatura como gobernación, y la mayor parte de ellos se han comprometido por escrito o en vídeos a apoyarlo. El próximo paso, poner eso en las plataformas políticas. Así que este año hemos tomado las plataformas de cada partido. Hemos tomado esa ruta para luego, cuando tengamos compromisos firmados en las plataformas políticas, podamos el sector privado unirse a exigir resultados, ¿verdad? Porque si te comprometiste, viste lo que era, dijiste que sí, ahora vamos a buscar resultados. Así que los invito a que se unan a la Cámara de Comercio, vean ese esfuerzo que estamos haciendo, nos apoyen para poder llevar esos puntos que son tan críticos para el crecimiento económico en Puerto Rico. Entonces, al final del día, miren, en una recesión como esta de demanda y oferta, hay que hacer las cosas bien. Salud primero, cuidarnos, porque sin salud no hay economía. Y luego, mira, llevar un mensaje uplifting, un mensaje que sea positivo, de futuro, ¿verdad? No nos podemos ver oportunistas, sino mostrarnos como que estamos ya pasando a ayudar a la sociedad con lo que hacemos, con todo lo que hacemos, con nuestro negocio, nuestra vida personal. Así que en ese sentido, pues los invito a que evalúen eso y vean que va a pasar esto, pero nos queda mucho tiempo. Nada, estamos terminando. Miguel me corrige, perdone, les dije mal el website de la Cámara. El presidente de la Cámara de Comercio, otro website, eso es como que medio bochornoso, es www.camarapr.org. Deben crédito, me acabo de estrenar como presidente, así que en ese sentido, pues, estamos en eso. Nada, Arnaldo, algo Juan para cerrar. Carlos, Yo creo hay que una... Sí. Disculpa, Arnaldo, y es que quiero contestar una pregunta que hay en el chat. Tere Hernández dice, no sé si se cubrieron este dato, pero ¿qué opciones tienen los startups que no tienen experiencia de crédito y solicitan préstamos para su comienzo? La verdad es que no hay opción para que un banco te dé una línea de crédito si no tiene experiencia de crédito. Eso es la verdad, eso no existe, eso no pasa. Pero sí hay sí hay alternativas para obtener capital. Hay alternativas con fondos privados de inversión, está Parliament, está Morrow Ventures, hay
organizaciones que te ayudan a conseguir ese capital. Piloto 51, está para el 18, dependiendo de cuál va a ser tu negocio. Está Kiva. Hay uno local que se llama Rocket, que te ayuda a levantar fondos para tu idea. Así que, si bien es cierto que las líneas de crédito de bancos no son para los startups, sí hay una comunidad de financiamiento alternativo y de empresas con financiamiento alternativo. Neisa, también está por ahí. Mira, sí, Freddy, gracias. Yo quiero añadir que hay unos recursos para nuevos negocios, para negocios startups. Y lo que yo les diría es, dos primeros pasos es a través de SBA hay unas garantías para estos nuevos negocios y también COFEC tiene unos programas para startups, gente que está empezando, que no tienen ¿verdad? Experiencia previa establecida haciendo negocios. Así que yo les diría que se acerquen a SBA para se orienten sobre las garantías, se pueden acercar a ¿verdad? Lendreams, que es COFEC. Hay otras herramientas para gente comenzando. Está Kiva, que es una plataforma de levantamiento de fondos, como GoFundMe, es algo similar, pero ahí entonces pues es una forma más fácil de tú accesar ese primer capital para tú comenzar. Otra agencia a la que se pueden acercar es a la compañía al Departamento de Desarrollo Económico. Ahí tienen unos programas que van dirigidos a asistir a estos programas de startup, estos nuevos empresarios. Y casi siempre comienzan por un programa educativo que le ofrece la Compañía de Comercio y Exportación. Así que yo les diría, SBA, el Departamento de Desarrollo Económico, Lendring, que es COFEC, y accesar en Internet información sobre lo que es Kiva. De ahí, pues, mira, hay que encaminar la gente a través de lo que son las incubadoras y las aceleradoras. El primer paso es, como ya les dije, pues hay que crear primero ese business model canvas, o sea, esa idea, y entonces de ahí saltas a buscar ayuda. Pero esas son las 4 agencias que básicamente, si tú estás comenzando from scratch, no has hecho nada de negocio, nunca, no tienes crédito establecido, a esas son las primeras agencias que te debes acercar. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a darle gracias a todos los panelistas por el excelente trabajo. De mi presidencia, el primer evento, así, el primer foro, así que estoy contento con todo. Creo que quedó súper bien. Después nos dan los scores. Los quiero invitar al próximo evento, que está súper chévere. Es en la era del COVID. Los indicadores económicos no son suficientes. Estos son unos muchachos para el 18 que hicieron un sistema para, a través de los celulares, ver los movimientos, cómo se mueve la gente en Puerto Rico y pueden predecir crecimiento económico. Yo estoy loco porque llegue ese evento, estoy súper contento. Esto va a ser, ¿cuándo es esto? El martes 11 de agosto a las 3:30. Martes 11 de agosto a las 3:30 y por supuesto tenemos, después que pase la primaria, los candidatos ya a la gobernación oficiales, el 13 de agosto, vamos a tenerlo en el foro de los candidatos a la gobernación contestando todos los compromisos que ya hicieron con la Cámara de Comercio y con el sector privado que van a ejecutar cuando sean electos como gobernador. Así que esto va a ser muy chévere, va a estar de moderador Manolo Sidre, que Manolo, ustedes saben que las canta como las ve, así que va a estar súper importante, súper bueno y de verdad que los invito a que vayan a la página de la Cámara y vean esos eventos y nos sigan apoyando. Así que nada, gracias a todos, mi gente. Nos vemos en la Cámara de Comercio siempre a la orden. Gracias, Neisa, Cameron, Freddy, Miguel y Arnaldo. Muchas gracias. Gracias.